Creo ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren todos de maravilla. Vamos a continuar con el curso de SQL Server. Recordemos que en el anterior episodio aprendimos cómo crear nuestra base de datos y cómo usar nuestra base de datos, ¿no? Ahora bien, en esta ocasión nos toca crear y en esta ocasión vamos a aprender cómo crear una tabla. En bases de datos es muy común crear tablas porque dentro de estas tablas se van a encontrar los campos, ¿no?, que nosotros vamos a utilizar y por ende esos campos los vamos a representar por medio de clases en el lenguaje de programación que nosotros estemos utilizando. En este caso SQL Server se utiliza más para C#, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con un proyecto, por ejemplo, si tenemos una tabla, vamos a hacer el ejemplo mejor, ¿no? Porque creo que así se entiende mucho mejor, ¿no? Para crear una tabla, pues, bueno, primeramente, en este caso vamos a usar nuestra base de datos porque no la estamos usando. Ojo, como nosotros ya tenemos creada nuestra base de datos, nosotros solo vamos a utilizarla, ¿sí? En este momento ya la estamos usando. Ahora bien, vamos a crear lo que es una tabla. Para ello colocamos el comando create table, ¿sí? Y vamos a darle un nombre a esta tabla, por ejemplo, productos, ¿sí? Productos. Abrimos y cerramos paréntesis y damos espacio. Dentro de esta tabla vamos a colocar nuestras propiedades. Propiedades que en este caso pueden ser lo que sea. Ojo, cuando digo lo que sea va a depender mucho de la tabla que nosotros vayamos a diseñar. Por ejemplo, si en este caso vamos a crear una tabla de personas, vamos a colocar propiedades de personas, ¿sí? Por ejemplo, si creamos una tabla de productos, vamos a agregar propiedades respecto a productos, o si es de usuarios, con respecto a usuarios o cualquier cosa. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a crear lo que es una tabla llamada productos, y por lo cual vamos a crear propiedades que estén relacionadas a un producto. Por ejemplo, un ID de producto, ¿sí? Un ID de producto. Quiero también mencionar que en SQL Server existen tipos de datos, al igual que en los lenguajes de programación, ¿sí? En este momento estaré mostrando lo que es una imagen de todos los tipos de datos que existen en SQL Server. Obviamente hay unos que se utilizan más que otros, pero por lo general estos son todos. Entonces, ahora bien, en este caso vamos a crear lo que es un ID de producto, ¿sí? Recordemos que el ID de producto va a almacenar el número del producto, el número del registro, ¿no? Entonces, para ello, el ID de producto va a ser un dato de tipo entero, ¿sí? Un dato de tipo numérico. Ahora bien, yo quiero que este ID de producto sea único. No quiero que se repita. No quiero que se repita con otro registro. Por ejemplo, tenemos el registro número 1 y no quiero tener otro registro con ese mismo ID, número 1. Entonces, para que eso no suceda, vamos a colocar el siguiente comando, primary key, ¿sí? Le estamos diciendo de que este ID, esta propiedad va a ser llave primaria, ¿sí? Primary key es llave primaria, por lo tanto el valor no se puede repetir. Eso quiere decir. Ahora bien, si por lo general en las bases de datos el ID normalmente no se suele colocar de manera manual al momento de ingresar datos, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, para ello se utiliza lo que es un comando llamado identity. Identity. Abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de estos paréntesis vamos a colocar lo siguiente: 1,1 y coma al final, y le damos espacio. ¿Qué quiere decir este identity? Abrimos paréntesis 1,1. Estamos diciendo de que este valor se va a repetir en uno en uno, ¿sí? De manera automática, se va a generar de uno en uno. Por ejemplo, si nosotros agregamos un producto, nosotros no vamos a necesitar agregar lo que es el ID de manera manual, sino que se va a agregar de manera automática y va a ser único. Por eso le hemos colocado a primary key. Ahora bien, vamos a colocar también lo que es el nombre del producto. Nombre producto. Este va a ser un dato de tipo varchar, porque va a ser una cadena de texto. Aquí nosotros podemos utilizar nvarchar, si no me equivoco, y podemos utilizar varchar. Yo por lo general suelo utilizar varchar.
Y ahora bien, como es un dato de tipo string, nosotros tenemos que darle lo que es una capacidad de caracteres, ¿no? De caracteres que va a poder almacenar esta propiedad. En este caso yo le he dado la capacidad de 100 caracteres, ¿sí? Podemos darle más, 200, 500, va a depender mucho de lo que nosotros queramos conseguir, ¿no? Ahora bien, vamos a colocar también lo que es cantidad, ¿sí? Cantidad de producto, ¿sí? Cantidad. Vamos a colocarle un valor de tipo entero. Ahora tú te estarás preguntando, ¿y por qué no le colocamos a este primary key o el comando identity? Primeramente, no pueden haber dos claves principales, no pueden haber dos llaves principales, no pueden haber dos primary key. Así de claro, solo una primary key puede existir y por lo general se utiliza en el ID, ¿sí? Identity tampoco se puede utilizar, solo se puede utilizar en una propiedad, en un campo, ¿sí? Ahora bien, entonces por lo tanto nosotros vamos a dejar la cantidad de manera entera porque al momento de ingresar datos nosotros vamos a decirle le vamos a dar lo que es un número que va a representar la cantidad de productos que existen, ¿no? Ahora bien, vamos a colocar lo que es el precio unitario, ¿sí? Va a ser de tipo decimal. Y este va a recibir un formato 10,2. ¿Qué significa este formato 10,2? Este que va al momento de ingresar datos, este va a leer un formato en específico. Por ejemplo, si nosotros vamos a ingresar el precio unitario de una bebida, al momento de colocarlo vamos a darle, por ejemplo, un ejemplo, $20.00 ¿sí? Ese es el formato que va a leer, ¿sí? Vamos a leer un formato de 2 decimales. ¿Ok? Ahora bien, vamos a dejar esto tal como está y simplemente vamos a arrastrarlo de esta manera y vamos a ejecutar. Como tú puedes ver, la consulta se ha ejecutado de manera exitosa y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora, ¿cómo sabemos si nuestra tabla se ha creado correctamente? Vamos a hacer una consulta utilizando el siguiente comando: select select asterisco from, y vamos a escribir el nombre de la tabla que nosotros queremos consultar. Por en este caso es productos, ¿sí? Ahí la tenemos, productos. Ahora si nosotros arrastramos y ejecutamos, podemos ver que tenemos la tabla, o más bien sí nos muestra la tabla, sí, con sus respectivos campos, pero en este momento no tenemos ningún registro. Eso lo haremos en el próximo episodio, ¿no? Ahora bien, esa es la forma en la que nosotros podemos darnos cuenta que nuestra tabla se ha creado exitosamente. Ahora bien, también podemos hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos aquí a Database, la pestañita Database, buscamos nuestra base de datos, en este caso es Curso SQL Server, la desplegamos, nos vamos a Tables y como podemos ver aquí se va a desplegar. Esperemos un momento y aquí tenemos la tabla dbo.productos. Por lo tanto, igual si nosotros desplegamos nos aparecen las columnas, las llaves que tenemos, los triggers, los index, entre muchísimas cosas más que estaremos tocando poco a poco. Entonces, así es como se crea una tabla, así es como hacemos la consulta de la tabla y estos son las propiedades que van dentro de nuestra tabla que tienen un respectivo tipo de dato, y el tipo de dato va a depender mucho de lo que nosotros deseemos, ¿sí? O en este caso de lo que la entidad necesita, ¿no? Así que espero que les haya gustado este episodio. Recuerda dejar un fuerte apoyo y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.